Dios le bendiga, mis hermanos. Seguimos estudiando el libro de Proverbios en el capítulo 11. Recuerden, el primer versículo del capítulo 11 nos pone una imagen bastante ilustrativa de cómo es el concepto de justicia. Y vemos que dice: el peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. Recuerden esta imagen de lo que es una justicia, una balanza, es decir, una correcta balanza. ¿Saben cómo funciona la balanza, verdad? Tenemos un peso o una pesa cabal que sabemos qué es lo que es, sabemos que pesa lo correcto, con lo que vamos a equilibrar otra cosa que no sabemos cuánto es. Y vamos intercambiando a ver cuál es. Ahora, tener una balanza justa no es solamente cuestión de actos externos, no es solamente lo que hacemos a otros, sino que también involucra nuestra mente y nuestro corazón, es decir, nuestros pensamientos y emociones. ¿A qué me refiero? A cómo evaluamos a otros y qué hacemos por ellos. El criterio que nosotros tenemos del prójimo también lo hacemos pasar por una balanza de qué es lo que consideramos bueno o malo ante el prójimo. Recuerden estos aspectos desde el versículo del versículo 10 en adelante. Se ven 4 aspectos en cuanto a cómo llevamos a cabo este tipo de justicia, esta balanza. Y lo primero que vimos en la clase pasada fue cómo estas acciones o estos actos de justicia nos afectan a nosotros, primeramente. O sea, cómo nuestra imprudencia o nuestras malas obras nos afectan a nosotros. En el segundo punto vamos a ver ahora cómo esto afecta, o sea, las bendiciones y maldiciones que podemos hacer a nuestro prójimo o a los cercanos a nosotros. Eso lo vamos a ver en los versículos 12 y 13, versículos 15 y 29 de este capítulo. Vamos a leerlo para tener esta idea. Versículos 12, 13. Dice: el que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo, mas el hombre prudente calla. El que anda en chismes descubre el secreto, mas el de espíritu fiel lo guarda todo. Versículo 15. Con ansiedad será afligido el que sale por fiador de un extraño, mas el que aborreciere las fianzas vivirá seguro. Y versículo 29. El que turba su casa heredará viento, y el necio será siervo del sabio de corazón. Entonces, con estos proverbios podemos ver que lo que está en nuestra mente, las cosas que hacemos, se ven reflejadas en nuestros actos. Que primero hacemos un juicio y después actuamos. Versículos 12 y 13. Comienza diciendo: el que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo, mas el hombre prudente calla. El que anda en chismes descubre el secreto, mas el de espíritu fiel lo guarda todo. Es decir, que estas acciones, lo que está en nuestra mente, no solo se ve reflejado, sino que es una evaluación reflexiva de nuestro prójimo. Es un criterio que nosotros tenemos hacia otro. Empieza en nosotros y se refleja en lo que hacemos. Es decir, la evaluación que nosotros tenemos, ya sea justa o injusta, de nuestro prójimo, repercute en cómo tratamos al prójimo. Eso lo acabamos de leer. Ahora, en estos 2 versículos vemos 2 vicios o 2 características negativas que se resaltan en estos proverbios. El primero es el que carece de entendimiento. Es decir, el que le falta entendimiento, el que no está razonando bien. O, para ser más preciso, todos los seres humanos razonamos, todos pensamos. Hasta el más loco de todos los locos razona, solo que no tiene los criterios para razonar bien. Este es el problema, pero todos hacemos uso de la razón. Entonces este es el que carece de entendimiento, es esas premisas, esas pesas cabales para poder hacer un buen criterio. El segundo vicio o característica negativa es el que anda en chismes, el que divulga los secretos o el que le confían, el que anda en eso. Pero también se ven 2 cualidades o virtudes que se resaltan en estos proverbios. Primero, el hombre prudente, o, por el contraste, el que reflexiona y el que tiene un correcto entendimiento. Y la segunda virtud es el espíritu fiel, o el de espíritu fiel, es decir, el que es digno de confianza, el que es leal a su prójimo.
Entonces cada uno está relacionado. Comienza diciendo, el que carece de entendimiento. Aquí se refiere a la forma de pensar sobre el prójimo. Y aquí podemos hacernos una pregunta. ¿Sobre qué principios nos basamos para evaluar a otros? Porque dice el que menosprecia a su prójimo. Ok, lo menosprecia, ¿por qué? Nadie menosprecia a alguien sin tener una razón. Entonces el menosprecio al prójimo es resultado de una falta de entendimiento de la realidad. Especialmente de dos grandes realidades. ¿Quién soy y quién es él? O no tengo un buen concepto de quién soy y por eso menosprecio a otro, o no sé quién realmente es mi prójimo y por eso lo menosprecio. Por eso es que dice, el que menosprecia, el que carece de entendimiento, el resultado es ese, menosprecia al prójimo, porque carece de entendimiento. El menosprecio es un juicio de valor. Le estamos dando un valor a una persona. Eso es menospreciar, darle un valor. Esto es lo que tú eres, esto es lo que vales. Y eso surge de una evaluación que uno hace como una balanza. Tú no vales por esto. Y uno empieza a dar un criterio. Pero el apóstol Pablo nos enseña más bien a cómo corregir esto, a cómo tener un buen criterio. En Romanos 12:13, el apóstol dice, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios le repartió a cada uno. Entonces, un correcto entendimiento, o es lo que sigue más adelante. El hombre prudente es el que tiene un buen concepto de sí mismo, y también tiene un buen concepto de su prójimo, de su hermano. Entonces, lo siguiente es, el hombre prudente calla, que es la segunda parte, más el hombre prudente calla. Aquí se refiere al dominio propio de sus impulsos, en especial cuando es afectado. Esta idea es más cuando te atacan, el hombre prudente se aguanta, retiene lo que va a decir. El prudente se contrasta con el falto de entendimiento, es decir, es una persona que usa su entendimiento y por lo tanto no menosprecia a su prójimo, sino que calla. Que es lo que nosotros tenemos que aprender constantemente cuando nos relacionamos con diferentes personas. Si ya de por sí los que no están en Cristo nos ofenden y son mal, pues también tenemos dificultad en la misma iglesia, con otros hermanos igualmente. Pero Jesucristo, hermano, es nuestro estándar de lo que es un hombre prudente que calla, en su camino a la crucifixión y en cómo Jesús reaccionó con el prójimo cuando lo estaba atacando. Pedro hace esa reflexión en 1 de Pedro 2, 21 y 23. Él toma este ejemplo de Cristo y dice, para esto fuiste llamados como cristianos, para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. Y empieza a narrar lo que sucedió en la crucifixión, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa a aquel que juzga justamente. Entonces este es el ejemplo del hombre prudente que calla, y es el ejemplo que nosotros debemos seguir. Como cristianos no debemos menospreciarnos unos a otros, mucho menos si somos hermanos en la fe, muchísimo menos. Sí, por supuesto, tenemos fallas y nos ofendemos unos a otros, pero el que es prudente refrena su lengua y juzga con justo juicio. No es el que dice, me hiciste algo y por eso ya no vales. Si me hizo algo es porque él es un pecador también. Y necesita la misma gracia que necesito yo. Por eso no lo menosprecia. Claro que le duele, por supuesto que sí, pero el hombre prudente calla. No le devuelve mal por mal. Y esto está muy relacionado con el siguiente versículo, versículo 13. El que anda en chismes descubre el secreto, mas el de espíritu fiel lo guarda todo. En este punto, el que anda en chisme. Ahora es interesante porque esta frase en hebreo es literalmente un traficante de escándalos, un mercader de escándalos, de secretos, a lo que se refiere, o un chismoso. Es esto, prácticamente, pero el uso ilustrativo es ese, alguien que está como en un mercado diciéndole a todo el mundo los secretos de otro. ¿Por qué? Porque lo menosprecia. Si no vale nada, entonces lo puedo decir a todo el mundo. Total, no vale nada. Así es como se ve una persona que no es sabia. Es lo que hace a continuación, que dice, el que anda en chisme descubre el secreto. Esta persona tiene tan poca estima al prójimo que expone todos los secretos o cosas íntimas de sus amigos. Es decir, hace actos de imprudencia.
Lo contrario, el hombre prudente calla. Este es todo lo contrario, es imprudente. Dice, aquello que le confía, lo dice. Esto nos enseña, primeramente a los que somos sabios, a identificar el tipo de personas con las que debemos alejarnos y no compartir nuestras cosas personales. Porque el que anda en chisme es como el traficante de escándalo. Va como un mercader vendiendo toda la información que le dan. Entonces también tenemos que guardarnos allá. Pero ¿de dónde surgen los chismosos? Del que menosprecia al prójimo. Entonces una cosa lleva a la otra. Nadie es chismoso de por sí. Todo tiene una razón de ser, una consecuencia. Y al final, en lo último está en el criterio que nosotros tenemos de otro. ¿Por qué no le duele a alguien que le está exponiendo los pecados a otro? O habla mal de otro, así no sepa, porque lo menosprecia. Y como cristianos no debemos menospreciarnos unos a otros. Más bien debemos tratar de tener una correcta estima. Esto se contrasta con el de espíritu fiel, que es la segunda parte del versículo 13. Mas el de espíritu fiel lo guarda todo. Este espíritu fiel, es decir, el que tiene una mente sincera, una mentalidad sincera, una mentalidad fiel, o alguien que es digno de confianza, que puede gobernar su lengua, como el hombre prudente que calla. O sea, lo calla y es con lo contrario que guarda el secreto, o guarda aquellas cosas que le confían. Es todo lo contrario al chismoso. Y esto nos lleva a meditar en que unos a otros, en cómo como hermanos en la fe, unos a otros nos ayudamos y nos servimos de ayuda. Siempre vamos a tener a alguien a quien le vamos a confiar cosas. Y tenemos que ser como este sabio que es de espíritu fiel, que lo guarda. No es que encubre cosas de pecado, es que son cosas que yo sé que el hermano va a mejorar. Y si puedo guardarle el testimonio, el 9º mandamiento, ¿sí? No darás falso testimonio o guardarás el testimonio de tu hermano. Así es como se consigue, siendo de espíritu fiel. Aquí el apóstol Pablo nos recuerda que como cristianos, en Gálatas 6:2 dice, sobrellevad uno las cargas de otros y cumplid así la ley de Cristo. Así es como somos cristianos, soportándonos uno las cargas de otros. Y cargas puede ser o una dificultad o algún pecado que estemos tratando de sobrellevar y necesitamos la ayuda de alguien más, pero que tengamos la prudencia de guardar eso, de no exponerlo a otro. Ahora, una persona sabia es una persona que tiene un espíritu fiel, que no lo anda divulgando todo, sino que guarda y sirve de apoyo y refugio al prójimo. Esto es hacer justicia con el prójimo. Como yo sé, en mi criterio, en mi balanza de criterio, de que este hermano está luchando con algo y me lo está contando no para exponerlo, sino para que lo ayude, entonces uno tiene que ser como ese prudente, hombre prudente que calla, pero también el espíritu fiel que lo guarda todo. En ese aspecto. Versículo 15. ¿Cómo también podemos afectar al prójimo? Ya vimos en nuestra apreciación hacia el prójimo, en lo que podemos hacer o decir a otro, por un mal criterio, por una balanza falsa en cuanto a cómo pensamos de otro. Ahora vamos a ver en este ejemplo, en el versículo 15, el ejemplo del deber de poner límites en nuestra disposición y ayuda a otros. Fíjense lo que dice el versículo 15. Con ansiedad será afligido el que sale por fiador de un extraño, mas el que aborreciere las fianzas vivirá seguro. La ilustración es un ejemplo entre muchas situaciones. No es un ejemplo absoluto. No es que nunca a nadie vamos a ayudarlo a dar la cara, a hacernos responsables. No. El ejemplo se toma completo. Dice, con ansiedad será afligido el que sale por fiador de un extraño. El que pone su vida o el que decide hacerle o darle algo a alguien que no conoce, que no sabe. Ahora, antes de hablar qué significa esto, este principio de sabiduría asume una doctrina clave, asume algo propio de por qué expone con ansiedad el que sale por fiador. Y la doctrina clave es la mayordomía. ¿A qué me refiero? A que Dios es el dueño de toda la tierra y de todo lo que hay. Y nosotros administramos esos bienes. Y vamos a rendir cuenta de qué hacemos con las cosas que tenemos, qué bien hemos hecho o qué mal hemos hecho, y el uso que le estamos dando. Es decir, nosotros administramos los recursos al servicio de Dios. Por lo tanto, tenemos que saber cómo ayudamos y para qué ayudamos a otros. No podemos hacer lo que queremos con nuestros recursos a quien sea sin saber o estar conscientes de qué estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo.
Porque sí, tenemos que ayudar al prójimo, claro que sí, pero no a expensas de dañarnos a nosotros mismos ni afectar a otros tampoco. Porque sí tenemos que ayudar a otros. Esta idea de haz bien sin mirar a quién es parcialmente correcta, siempre y cuando sea un bien y que yo esté consciente de que es un bien. No es dale lo que sea sin mirar a quién, no, es haz bien, para poder tener este dicho de manera correcta. Pero sí tenemos que estar conscientes de a quién ayudamos y por qué lo ayudamos y para qué lo ayudamos. No es, no, dame dinero, para que ya no, agarra, tranquilo, no, es que voy a comprar droga. O sea, no estás haciendo un bien, no estás haciendo un bien, aunque le estés dando algo, no es hacer un bien. Si no estamos conscientes de qué estamos haciendo, no estamos haciendo un bien. Tampoco ayudarlo, tampoco podemos hacer cosas para que este otro extraño haga cosas que no son lícitas o que no sabemos. Nuestra ayuda debe ser con conciencia y propósito, no con ignorancia. Por eso es que sale por fiador a un extraño, no a tu prójimo, a un extraño. Ahora, salir por fiador. Esto se refiere a asegurar el pago de otro o hacerse responsable por la acción de otro, lo cual es un gesto muy noble, hacerse responsable por otro. No, yo lo pago, sí, pero ¿por qué? ¿Para qué? Ese es el punto. Tenemos que poner límites también en cómo ayudamos a otros. Y volvemos al mismo punto. ¿Qué estamos evaluando a la hora de ayudar a otros? Con la misma balanza. ¿Qué aprecio le tenemos a otro como para estar dándole lo que sea, sin saber para qué? Entonces, aquí salir por fiador también significa asumir las consecuencias de otro. Ahora, de un extraño, esta frase de un extraño, eso implica no saber quién es o qué está haciendo, si es bueno o es malo. En la Biblia la palabra extraño tiene una connotación en la mayoría de los casos negativa. En la mayoría de los casos, negativa. O alguien que tiene muy poca confianza, o alguien que es muy misterioso, o que no es claro, no es sincero, o que no tiene un testimonio correcto, no tiene un testimonio bueno. Entonces, decir, no, yo doy la cara por este narcotraficante para que le vaya bien. Un ejemplo extremo, pero lo hacemos con otros. Lo hacemos con nuestros familiares. No, que no quiere ir para la iglesia, ¿verdad? Pero tranquilo, lo hacemos justificarlo. No le estamos haciendo un bien. Realmente no. Ahora, con ansiedad será afligido, que es la consecuencia, con ansiedad. Es el castigo propio por tal imprudencia. Ya sea recibir las consecuencias del extraño, porque esta persona no era buena persona y no recibe las consecuencias, o por el peligro que pueda suponer dar la cara por otro que uno no conoce. Así que debemos tener mucho cuidado, porque al dar la cara por otro, al comprometernos con otros que no sabemos quién es, no le estamos haciendo un bien, no nos estamos haciendo un bien a nosotros mismos. Realmente tenemos que medir cómo ayudamos. Por eso está la otra parte, el que aborrece las fianzas. Tiene que ver con las fianzas de este tipo, es decir, las fianzas a extraños o para fines que uno no conoce para qué es. De hecho, este proverbio resume mucho lo que ya vimos en Proverbios 6. Proverbios capítulo 6, los primeros 4 versículos, también toma esta idea. Hijo mío, si salieres fiador por tu amigo, si has empeñado tu palabra a un extraño, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Haz esto ahora, hijo mío, líbrate, ya que has caído en manos de tu prójimo. Ve, humíllate y asegúrate de tu amigo. Sí, hasta ahí, prácticamente hasta ahí. O sea, trata de no hacer ese tipo de cosas. Eso no es un acto de prudencia. Tratar de salir por fiador a extraños. Ahora, es posible que se nos venga a la mente un caso muy parecido. Y no por decir, ¿cómo lo relaciono? Que es el caso de nuestro Señor Jesucristo. Que Él sí salió por fiador de pecadores. ¿Cómo hacemos allí? Si aquí me está diciendo de que con ansiedad será que es un acto de imprudencia salir por fiador de extraños. Pero hermano, en este caso, con Jesucristo, Él no hizo su sacrificio, y es algo para meditar, sin saber lo que iba a pasar. Él no se lanzó por allá. La Biblia dice que los que de antemano conoció, a esto justificó. No es a lo loco que se lanzó. Vamos a ver si gana o no. No, de hecho, es tan precisa la obra de salvación que Cristo es fiador consciente de lo que Él hace. Y sabía los resultados, y por eso lo hizo de buena gana. Porque sabe que lo hizo por su iglesia, no por cualquiera, sino por su iglesia. Cristo no hizo un acto de imprudencia, sino un acto noble, de valentía, por amor, pero no fue un acto de imprudencia. No es que se lanzó por la verdad murió Cristo, como si Él no supiera. No, Él murió sabiendo lo que iba a hacer, que no es lo mismo que dar la cara por otro que no sabemos qué es.
En cambio, cuando sí damos la cara por alguien que sí queremos, que sabemos que lo podemos ayudar, ahí sí estamos actuando como Cristo. Este es mi hermano, está en problema. Mano, tranquilo, yo lo pago, o yo me encargo, yo te ayudo. Eso sí es salir fiador por el prójimo, no por un extraño. Entonces, en este proverbio nos ayuda a cómo medir nuestra ayuda a otros. Porque a veces nos sentimos mal que si algún gente de la calle para poder beber nos pide dinero, es que no le di. ¿Será que? Pero ¿para qué? Una persona que realmente necesita, si le puedes dar comida o no. Escuché de una vez de un caso de esta gente que pide dinero en el autobús. Y esta persona tenía una bodega y necesitaba a alguien para cargar. Y le decía, yo te puedo dar trabajo para que me ayudes por aquí mismo en el centro. Y le dijo, yo no necesito trabajo, yo necesito es plata. Entonces, ¿a qué clase de ayuda está buscando? Porque realmente no necesita ayuda, le está ofreciendo un trabajo, algo seguro, y no lo quiere. Entonces también tenemos que medir cómo ayudamos a otro. Versículo 29 del capítulo 11. Ahora pasamos a las consecuencias que podemos hacer a nuestro propio hogar y en la familia, que también son nuestro prójimo. 11:29 dice, el que turba su casa heredará viento, y el necio será siervo del sabio de corazón. Aquí es importante entender algo, porque ya venimos hablando de que el que menosprecia a su prójimo, el que tiene un criterio que no es correcto, el que sale por fiador de manera imprudente por otros, y aquí está como las consecuencias que puede repercutir hacia otros. No lo que él puede hacer por otros, que lo menosprecia y lo destruye el testimonio, tampoco el que puede ayudar al que sea, sino ahora cómo sus acciones pueden repercutir a su propia casa. El que turba su casa heredará viento. Esto nos ayuda a recordar que nuestras propias acciones repercuten en nuestro hogar, ya sea para bien o para mal. El que turba su casa. Aquí la palabra en hebreo tiene un sentido figurado, porque es literalmente enturbiar el agua. Es la idea. Es decir, el que la altera, la agita o la mancha. Es decir, que pierde la claridad o pierde su transparencia. O sea, el que termina con sus actos haciendo eso a su familia, ya sea conscientemente o inconscientemente. Es igual, es el mismo pecado. Entonces, al referirse con su casa, implica los daños que una persona puede hacer a su propio hogar por las acciones que éste hace. Es decir, que todas las cosas que hace repercute tanto para sí mismo como para su hogar. En este sentido, la idea se opone a construir o edificar una casa, que sus actos no construyen, no edifican, sino que más bien la enturbian, la destruyen. Ahora, ¿por qué causas? Al menos por el contexto, por la forma en que se utiliza, puede ser uno, por descuido, o por imprudencia, o por pereza en sus deberes propios. Ya sea por querérsela dar del que ayuda a todo el mundo, le da a todo el mundo menos a los de su casa. Es una imprudencia también, aunque esté ayudando mucho, si no se encarga de su propio hogar. O por codicia, o por afanes por amontonar dinero y las repercusiones por ello. Más adelante vamos a ver muchísimas advertencias de gente impía o ilustraciones de impíos buscando la riqueza y lo que tienen es todo lo contrario. Por estar buscando lo que no debe, lo que no es el fin para el ser humano. Ahora, esta idea heredará viento, que se ve en el 29, heredará viento como consecuencia. Aquí es literal, tendrá por herencia aliento o aire. Literalmente, o sea, su herencia va a ser aire. Dice el comentarista Matthew Poole sobre esta heredará viento. Esta persona será tan incapaz de conservar y disfrutar lo que obtiene como lo es un hombre de contener el viento en su puño o de alimentarse y satisfacerse del aire. Será llevado a la pobreza. Es ese tipo de cosas. El que termina dañando su casa por sus acciones imprudentes va a tener por herencia aire. Va a comer aire. No va a tener nada. Es decir, que las acciones que tenga en su hogar será tan beneficioso como lo que uno puede hacer con el aire en nuestras manos. Tan beneficioso. Es decir, tenemos que tener cuidado en qué nosotros consideramos como una balanza, qué debo hacer, porque eso tiene repercusiones hacia otros. Y aquí podemos hacernos las siguientes preguntas. ¿Qué estamos haciendo que afecta a nuestro hogar? Para no llegar a este punto. Como esposos, ¿cómo estamos liderando el hogar? ¿Cómo estamos pastoreando el corazón de nuestras esposas? Los que tienen hijos, ¿cómo estamos proveyendo para nuestro hogar? Para las esposas, ¿qué están haciendo para hacer progresar el bienestar de la casa? ¿O cómo pueden ser una ayuda idónea? Porque también el descuido o el mal uso de sus deberes, de su trabajo puede afectar. Pero incluso para los hijos, ¿qué estamos aprendiendo hoy que tendrá repercusiones para el futuro como adultos? Los padres gastan mucho dinero
e invierten tiempo en la educación de los niños. Y ahora, lo que nosotros hagamos, jóvenes, de pequeños, va a repercutir más adelante, ya sea en un buen trabajo o en alguna inversión, en lo que sea. Entonces, si no estamos haciendo algo bien, vamos a enturbiar nuestra casa al final. Entonces, es un llamado a estar consciente de qué estamos haciendo, a evaluar nuestras acciones. Y la consecuencia final es la esclavitud. El necio será siervo del sabio de corazón. Es decir, la pérdida de todas sus cosas y de su hogar terminará sirviendo a otro que sí supo hacer las cosas bien. Le va a terminar trabajando a alguien que sí supo hacer las cosas bien. Entonces, esto demuestra por qué muchas personas que tienen posesiones o tienen cierta estabilidad porque han sido sabios en cómo se conducen. Otras, por supuesto, no, de manera ilícita, pero otras que sí. Entonces, en conclusión, debemos tener una apreciación correcta y justa de nuestro prójimo. Porque con esa apreciación es que nosotros hacemos todas las demás cosas. Hablamos de él, le hacemos ayuda a esa persona o afectamos a otro. Entonces, tenemos que tener una apreciación correcta de nuestro prójimo. Y mucho más si es nuestro hermano en la fe. Muchísimo más. Tenemos que ser justos en nuestra evaluación a otros. Debemos ser personas dignas de confianza, tener un espíritu fiel, así como Cristo es fiel, verdadero y justo. De Cristo no salió nada malo hacia el prójimo. Aún estando muerto en la cruz, pidiéndole al Padre, no le tomes en cuenta este pecado. O sea, una persona que tenía una correcta apreciación, aún cuando habló muy duro contra los fariseos, porque se habló duro, pero no de manera imprudente. Nunca habló de manera imprudente, ni insultando, ni excediéndose en lo que decía. Simplemente fue fuerte en lo que dijo, o bastante claro en lo que dijo. De Cristo podemos aprender eso. También tenemos que ser sabios en nuestra mirada al prójimo, sabios en nuestra ayuda al prójimo, en cuanto a qué estamos haciendo, tanto para el prójimo como en nuestro propio hogar. Entonces, midamos nuestros actos, midamos nuestra apreciación, nuestra consideración a otros, porque tiene repercusión. Amén. Vamos a orar.